Bueno, más cosas en esta mañana de novedades en el caso Koldo. Por ejemplo, hace apenas una hora el Partido Popular ha pedido la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso. Lo ha hecho por escrito y acusándola de no estar a la altura del cargo que ocupa. Ha sido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha registrado este lunes el documento. Los populares denuncian que Armengol tuvo un papel clave en la trama Koldo al pagar 3,7 millones de euros por mascarillas defectuosas. Tellado ha hablado esta mañana de la información publicada por El Mundo que apunta a la actuación también del expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Las informaciones publicadas hoy sobre el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de cuya presunta implicación en la trama también dan cumplida información cada día los medios de comunicación de nuestro país. De estas noticias se desprende que durante la pandemia, mientras estaba al frente del Gobierno de Canarias, imitó el modus operandi de su compañera Francina Armengol en Baleares, llegando a pagar la friolera de 12,2 millones de euros por las mascarillas inservibles de Koldo y compañía. Bueno, por el pronto, como decimos, la presidenta del Congreso guarda silencio y mueve su agenda. Hoy estaba previsto que Francina Armengol acudiera a este foro de economía de Alcalá de Henares. La imagen, sin embargo, es que no está. Según ha comunicado su equipo, su agenda institucional intensa lo ha impedido a última hora. Y siguen surgiendo dudas en torno a cómo se opera en este tipo de compras. Por eso acudimos a quien sabe, a quien ha contratado en algún momento, probablemente con la Administración. Rafael Fernández es gerente de Grafoplas, empresa gallega y fabricante de mascarillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Oiga, ¿hasta qué punto es importante para un fabricante o distribuidor obtener el certificado de idoneidad por parte de una administración? Bueno, importante no es imprescindible. Sin él no se puede vender a la administración. Es decir, usted tiene que tener sus mascarillas certificadas por el organismo competente, bien sean mascarillas sanitarias o bien sean EPIs, como las FP2, FP3. Tienen que tener sus certificaciones, su trazabilidad, cumple un condicionado exhaustivo. Tiene que tener una revisión de sus instalaciones por parte de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que sean adecuadas para fabricar mascarillas quirúrgicas, que luego se van a utilizar en hospitales, en empresas de alimentación, etcétera, etcétera. Y son tremendamente exhaustivos los requisitos y luego las inspecciones que hacen. ¿Qué suele ocurrir, Rafael, si la mercancía que se entrega a la administración pública, en este caso, no cumple con los requisitos pactados? Bueno, ha ocurrido que a lo mejor parte de un lote pues tenga algún defecto de fabricación. Pues nada, se habla con la administración pública, se arregla el problema, se les reintegran las mascarillas que estén incorrectas y nada más. Pero esos son errores de fabricación. Lo que no puede haber es una mascarilla que no esté certificada y que no cumpla con los requisitos. Pero ¿cuál fue el problema en la pandemia? En la pandemia el problema fue la urgencia. Yo recuerdo perfectamente que los chinos ponían mercancía en un avión, lo llenaban de mercancía, de mascarillas, y luego lo ponían a subasta. Es decir, a lo mejor un gobierno contaba con ese avión, pero aparecía por allí un representante de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de quien fuera, le pagaba más y automáticamente ese avión se iba al país donde hubiese pagado más. Claro, eso con los controles chinos, que no son, ya no es que no sean exhaustivos, es que son inexistentes. Te certifica un chino local y con esa certificación tienes que ir para adelante. Entonces, yo entiendo perfectamente que estas cosas ocurriesen en aquel momento de tanta urgencia. Es decir, pues rápido, busca mascarillas y que venga lo que venga. Luego ya lo analizaremos. Una vez analizadas, pues evidentemente surgen esos problemas. Claro, hace poco, Rafael, hablamos con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Mascarillas y nos dijo que mientras a él no le compraban, en esa época, en la época de la pandemia, sin embargo, a los intermediarios sí. ¿A usted le ocurrió algo parecido o sí que le compraban mascarillas durante la pandemia? Durante la pandemia era la guerra. Entonces, el que las tuviera, pues se la compraban o no. Es decir, pensemos que hasta la pandemia no había fabricantes en España, había solo un fabricante en el País Vasco, con lo cual lo más habitual es que intermediarios le vendiesen pues, a las administraciones públicas, a las empresas y a todo el mundo. Entonces, inmediatamente se acudió a esos intermediarios. Luego se crearon las fábricas, en España se crearon muchas fábricas y la verdad es que nos dejaron, vamos a decir, tirados.
Nos dejaron tirados porque, como bien dice Tomás, el presidente de la asociación, pues nos compraban cuando querían y si querían. Yo ya no quiero entrar en temas políticos ni nada, que no me interesa nada. A mí solo me interesa el tema empresarial. Entonces, lo único que sé es que el sector está desapareciendo por inanición, por falta de pedidos y porque no se valora esto es un poco como le está pasando a la agricultura, que están quejando de que vienen alimentos de otros países que no cumplen ningún tipo de requisito, ningún tipo de restricción, y los están haciendo competir contra eso. Es imposible. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nos hacen competir con una cantidad de obligaciones y una cantidad de exigencias terribles, y luego encima no nos dan la oportunidad. Y si nos dan la oportunidad, lo hacen a través del sistema dinámico de adquisición, que nos obliga a demostrar que hemos facturado en el año anterior un tanto por ciento elevadísimo del importe del concurso. Lo cual, pues evidentemente, en tiempos de pandemia puede ser, en pospandemia, ¿quién vende esas cantidades? Por lo cual nos están dejando automáticamente fuera. O sea, Rafael, entiendo que después de la pandemia se están comprando las mascarillas a fabricantes externos, y no solo por el precio al que lo vendan, sino por las exigencias burocráticas a las que le someten a ustedes. Sí, efectivamente, ellos sacan un concurso y lo normal es que un importador tenga la mascarilla más barata que no un fabricante nacional. ¿Por qué? Por la exhaustividad de las obligaciones que tenemos. Es que es imposible que tengamos el mismo coste. Usted sabe que en China ponen a 1.000 chinos a trabajar, les pagan 4 duros. Aquello sanitariamente es un drama, porque yo he visto fábricas en China y es un drama. Por lo cual las mascarillas que vienen con todo tipo de bichería, de defectos, y no pasa nada. Aquí lo que importa es el precio, y todo lo que ese tejido empresarial que se creó de fábricas, y buenas fábricas además, que yo conozco fábricas que han tenido hasta 500 trabajadores y que exportaban a media Europa. Bueno, pues todas esas fábricas han cerrado y en este momento quedamos en España 3 o 4. Bueno, pues, y nos siguen maltratando. Bueno, pues ahí está un sector al que todos llamarán a la puerta si vuelve a ocurrir alguna situación similar. Sí, pero cuando llamen a la puerta ya no estaremos. Ese es el grave problema. Hemos solicitado una reunión con el Ministerio de Industria y Sanidad para trasladarles estas inquietudes y trasladarles, pues efectivamente, oiga, que esto ha ocurrido una vez y puede ocurrir mañana otra vez. Si iba a hacer una especie de fondo de seguridad de mascarillas, lo cual se vio inútil, y entonces de ahí se pasó a un fondo industrial. Es decir, que vamos a mantener el tejido industrial español por si esto vuelve a subir. Bueno, pues no se ha hecho nada. Pasada la urgencia, pues ya está. Pasado el día, pasó la romería, el problema desapareció, con lo cual ahora sigamos a lo nuestro y a las empresas que se busquen la vida. Pero aquí no hay forma de buscarse la vida. O venden mascarillas o no venden mascarillas. No tenemos otras. Veremos cómo evoluciona este problema. Gracias por contárnoslo, Rafael. Buenos días. Claro, lo único es decir que somos un sector estratégico y como tal nos tiene que considerar y tratar. Lo que se ha visto que somos estratégicamente necesarios para el país. Gracias, Rafael. Buenos días. A usted, buenos días.